Y aquí empezamos este tercer y último vídeo, a ver si vamos haciendo lo mejor posible. Perdonadme si ya de por sí hablo rápido en clase aquí con el ordenador, la bibliografía y la poca costumbre de transmitir, pues siempre, en fin, más problemático. Pero todas las preguntas que me podáis hacer por las plataformas con las que nos manejamos, me las hacéis y digo, voy hablando rápido, he dicho alguna cosa, pues yo que sé, que no habíais entendido, o he tenido un lapsus, cualquier cosa así me lo podéis realmente plantear, porque todos estamos poco habituados a manejar a dar clases de esta manera, a manejar este tipo de medios, ¿no? Bueno, habíamos dejado a Sara, después de su intento furtivo de conseguir puentear el plan divino, y habíamos dejado a Abraham en su siguiente alianza con Yahvé, en la alianza del capítulo 17. Decíamos que con un elemento importante como era la circuncisión, que es una marca en su cuerpo, en la zona precisamente reproductora, que le habilita para el cumplimiento de la promesa y que indica que Dios tiene mucho que ver en esa promesa, según decía André Benin. Es decir, renuncia a una parte de sí, mínima, pequeñita, claro, es una cosa simbólica, para poder acceder a la transmisión de la vida. Siempre la historia de Abraham va jalonada por renuncias. Renuncia a su familia para crear una. Renuncia a su propia iniciativa y a su propia concepción del tiempo para introducirse, en el tiempo de Dios. Y ahora renuncia a esa pequeña parte de sí para conseguir la promesa del hijo que él desea. Es decir, estamos siempre en esa perspectiva de la renuncia constante. Y aparece en este episodio la teofanía de Mambré, en este contexto la teofanía de Mambré en el capítulo 18. Es la figura del ángel de Yahvé, pero en un personaje triple, sobre el que se ha especulado muchísimo, todavía sigue siendo objeto de debate acalorado, porque hay tres personajes. La lectura cristiana siempre es trinitaria, ¿no? Lo cierto es que la figura del ángel es la del ángel de Yahvé, y lo curioso es que se intercalan muchas veces la primera persona, se intercala muchas veces. Aparecen tres ángeles, pero Abraham dice en el versículo 3, mi Señor, por favor, te ruego que no pases sin detenerte ante con tus siervos. No le dice que no paséis, sino le habla en primera persona. Ese cambio constante de personas hace que el 3 y el 1 pues sean fluctuantes. Es Yahvé que aparece en esa figura triple. Las explicaciones podían ser múltiples. Los especialistas del Antiguo Testamento creen que el sentido primario del texto es que al ser esa triada indica los testigos cualificados para mostrar que la promesa es válida. Una promesa acreditada ante 2 o 3 testigos. Ahí aparecen 3 testigos. Los cristianos lo leeremos como un atisbo trinitario. El caso es que pasa el ángel, estos mensajeros de Yahvé, o el ángel de Yahvé entre comillas, y Abraham va a ejercitar la hospitalidad, pero la va a ejercitar con el huésped divino, que es lo que tiene una importancia vital. ¿Cómo la ejercita? Pidiéndole que no pasen de largo sin que los agasaje. Y los agasaja, con un bocado, un bocone di pane, que diría Ska, ¿no? En su texto original. El bocado, desde luego, es enorme, porque toma 3 medidas de harina, las amasa, hace un montón de pan y además toma un ternero cebado. Es decir, le sirve un banquete grandísimo a estos 3 comensales, y se lo sirve de una manera especial porque no comparte la comida, se queda de pie junto a ellos mientras ellos comen. Esa es la manera de hospitalidad más perfecta que sea en el Próximo Oriente. Yo puedo sentarme a invitar a alguien a comer, a compartir mi comida, pero yo puedo servirles la comida a ellos mientras ellos comen, lo cual indica que todavía mi hospitalidad es mayor porque yo me sacrifico en servirles para que ellos la disfruten. Pues así es como atiende a Abraham al huésped divino. Esto lo veremos reflejado cuando expliquemos el sistema sacrificial y las distintas modalidades de los sacrificios. No quiero anticipar tampoco ahora materia. El caso es que a la hospitalidad de Abraham corresponde la promesa de estos 3 personajes, o sea, del mensajero de Yahvé esbozado en estos 3 personajes. Bien, la promesa aparece acogida con Sara, que está en el gineceo, en la tienda de las mujeres. Sara estaba escuchando, dice, a la entrada de la tienda, lo leemos en el versículo 10, detrás del que hablaba, a la entrada se supone de su propia tienda, de la tienda de las mujeres.
y acoge con escepticismo la promesa. Hombre, yo con lo vieja que soy, Esther, y mi marido, un hombre ya mayor, ya no puede tener relaciones, esto no va a ser, dirán, hoy en día ya está, ya se le ha pasado el arroz, está para sopitas calientes, no, esto no va, esto de ninguna manera, no, esto no puede ser. Y el escepticismo se apodera de ella. No puede entrar en la dinámica de lo posible de Dios, porque lo posible de Dios es lo imposible del hombre. Y entonces, pues, viene la pregunta, ¿cómo es que se ha reído Sara, no? Curiosamente, el narrador va manejando la información de una manera específica. Los mensajeros divinos conocen lo que hace Sara, aunque no la puedan ver. No se le escapa nada. ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿cómo voy a ser madre siendo tan vieja? Hay algo difícil para el Señor, y reitera la promesa, el año que viene será madre. Sara interviene en la conversación, que se supone que no estaba presente, que estaba escondida, pero interviene y dice, yo no me he reído. Y afirma, pues así que te has reído. ¿A qué viene toda esta insistencia en la risa, no risa de Sara? Pues viene a completar el designio divino, porque el niño se va a llamar Isaac. Yahvé ríe. ¿Quién va a reír al final? Va a reír Yahvé, porque es el que va a hacer efectiva su promesa. Diría el refrán del que el que ríe el último ríe mejor. Va a ser efectiva esa promesa y el niño se va a convertir así en un don de Dios. ¿Estamos? De esta manera la promesa se cumple y llega a ser un motivo de alegría. Aquí podría haber terminado todo, con el posterior episodio después de Agar y que soluciona Yahvé. Podría haber terminado todo el tema de la promesa del niño, pero no termina. De repente, cuando todo está aparentemente solucionado, surge una nueva crisis. Vamos al capítulo 22, tranquilamente, y de repente vuelve a intervenir Yahvé de manera abrupta, como ya ha intervenido antes, y le dice, bueno, el narrador nos dice a nosotros una cosa muy importante antes, nos da el versículo 1 como una acotación. Después de esto quiso poner a prueba Yahvé a Dios a Abraham, o Yahvé a Abraham, y lo llamó. Es decir, nos está explicando a nosotros el narrador que esto que viene a continuación es una prueba. El lector tiene una información privilegiada. El narrador omnisciente nos ha comunicado, os recordáis cuando veíais narrativas a nosotros, que Yahvé no quiere la vida de Isaac, que va a probar a Abraham. Esto para nosotros tiene gran interés, pero Abraham no lo sabe. Abraham no dispone de esta información. ¿Por qué quiere el autor o los autores que nosotros sí la tengamos? Porque en el contexto de los pueblos vecinos, los sacrificios de niños sí eran frecuentes. En los cananeos y sobre todo en los fenicios tenían una modalidad que era el tofet. Cuando querían conseguir algo de los dioses o aplacarlos, le sacrificaban al primogénito. Era una praxis bastante cruenta, incluso era tan cruenta que el niño lo metían en una especie de horno bajo tierra y lo quemaban. O otras veces los sacrificaban pues, de la manera usual, pero normalmente se solía incinerar porque era ofrecido a una deidad del inframundo. Otra vez se ofrecía a Baal, en fin, había múltiples maneras de hacerlo. Pero el caso es que esta idea es totalmente rechazada por el autor sagrado. Yahvé no quiere la vida de Isaac. Yahvé quiere una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Bueno, en realidad Abraham la va a vivir con la angustia como si fuera cualquiera de esos personajes del Próximo Oriente. Lo expresa con toda crudeza. Toma a tu hijo, al que quieres, a Isaac, lo especifica completamente. Vete así que aquí sí le dice el sitio, a la región de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio en el monte que yo te indicaré. ¿Qué hace Abraham? Exactamente lo mismo que al principio. Entonces, con todo el dramatismo y la tensión, decide aceptar. Aquí hay una cosa muy curiosa. Si al principio Dios le pide que renuncie al pasado, ahora le está pidiendo que renuncie al futuro. Busca algo curioso. ¿Por qué busca Dios esto? No es un absurdo desde la perspectiva divina que le pide ahora que le ofrezca al hijo que le acaba de dar. Resultaría un poco incoherente. ¿Cómo le va a pedir esto y hacerle pasar por ese trance? ¿Para qué la promesa entonces? ¿Para qué todo lo que le ha dicho si se va a quedar sin futuro? Bien, pues la prueba consiste en ver por qué quiere Abraham a Dios. ¿Lo quiere por lo que le ha dado? ¿Lo quiere por lo que le ha prometido? ¿Lo quiere por lo que recibe de él? ¿O lo quiere simplemente porque es Dios? Y esa pregunta se traslada al creyente. ¿Por qué quieres tú a Dios? ¿Por lo que obtienes de él? ¿Porque te favorece y no te perjudica? ¿Querrías a Dios si no tuviera las demás cosas? ¿Querrías a Dios solo por el hecho de ser Dios? O, ahondando en el primer mandamiento del decálogo que veremos en su momento. ¿Quieres a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué es Dios para tu vida? Imaginemos, por ejemplo, no el sacrificio de Abraham, sino alguien que pierde algo muy importante.
una persona que está a punto de perder a su hijo, y con él pierde después la fe y pierde a Dios. ¿A qué lleva eso? Puedes querer a Dios con el desapego total de todas las cosas, lo cual no quiere decir que tú no quieras a tus hijos, que tú no quieras lo que tienes, pero podrías querer a Dios por encima de todo, aunque te ocurra la mayor tragedia, aunque te ocurra algo que pueda asumirte la desesperanza, podrías seguir queriendo a Dios, como diría San Juan de la Cruz, con arrimo y sin arrimo, podrías desapegarte de todo y querer solo a Dios por el hecho de ser Dios. Ese es el gran desafío de este texto. Es el sentido que tiene pedir a Abraham una renuncia al futuro. Amar a Dios solo por el hecho de ser Dios, por conocer quién es y por conocer la relación que puede tener conmigo y por conocer que es fundante y que si yo le amo a Él, solución habrá para dar sentido a mi vida, aunque parezca que todo lo pierde, aunque parezca que pierdo el futuro. Solo el hecho de amar a Dios va a constituir o puede constituir mi solución. Esa es la certeza de la fe. Me está pidiendo una cosa que pueda acabar conmigo, pero si está Dios conmigo, no acabará lo que me pide conmigo. Algo habrá. De hecho, esto aparece en el diálogo dramático entre Abraham y su hijo. Cuando Isaac le dice al padre, padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Efectivamente, va a ser unas palabras proféticas. En la total desesperanza, con Dios, todo puede ocurrir y solucionarse. Sin Dios, la desesperanza es total. Es la prueba que Dios quiere hacer con Abraham. Aunque Abraham crea que lo puede perder todo, si tiene a Dios, todo lo tendrá ganado. Y así ocurre. En el momento culminante reaparece el mensajero divino diciendo que no le hagan nada, porque dice, no pongas la mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único. Así que no niegas nada, que no renuncias a nada, que no antepones nada a Dios. Y aparece la víctima sacrificial, pero después hay adjuntado una segunda aparición del mensajero divino con un juramento y una promesa. Es decir, al final de su viaje y la superación de la prueba, Yahvé jura por su nombre que multiplicará a los descendientes de Abraham y que esta descendencia serán benditos y a través de ella se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Es la promesa más solemne de cuanto Dios le hace a Abraham y con ella corona el itinerario de fe de Abraham. ¿Por qué es la más solemne? Porque Abraham jura, porque Yahvé jura por su propio nombre. Por mi propio nombre, por no haber hecho esto, por no haberte reservado a tu propio hijo, le hace todas estas promesas, que son las del principio. Fijaos cómo al final hay una inclusión, lo que en literatura llamamos una inclusión. Tal como comenzó la vocación de Abraham, así termina. Tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos, todas las naciones de la tierra alcanzarán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. ¿Sí? Las promesas con las que comenzó son aquellas con las que el ciclo de Abraham termina. ¿Por qué? Porque Abraham ha visto cuál es el único bien insoslayable que puede sostener su vida, que es Dios. De otra manera, el ser humano, sin esta fe, sin esta confianza, cualquier otra cosa no le solucionaría la vida, porque todo lo que tiene puede perderlo, todo lo que posee puede perderlo, pero a Dios no lo puede perder nunca, y si lo pierde por voluntad propia, entonces cuando estaría realmente perdido. Abraham ha coronado, por tanto, su itinerario de fe. ¿Para qué elaboran un personaje de esta categoría y de este nivel de fe? Pues lo elaboran porque va a ser un prototipo del pueblo. Abraham, en su oración final, fue de fuerte impronta teológica, tenía por objetivo, digo en el guión, ofrecer un paradigma a los judíos que vivían o habían vivido en el destierro y se planteaban volver a la tierra de Canaán. Eran gente que allí habían prosperado, tenían una buena situación, unos buenos recursos, y muchos no querían abandonar esa tierra para ir a lo incierto. Abraham constituye una aventura, la aventura de Abraham, constituye una epopeya equiparable a la que esta gente se decidían a emprender, incluso una epopeya mucho mayor. Abraham renuncia a todo, Abraham lo deja todo, Abraham confía solo en Dios. De manera que el pueblo, siguiendo la estela de Abraham, debe tomar el paradigma de la fe y emprender el camino de la obediencia a Yahvé para retornar a la tierra. Pero no queda ahí la historia de Abraham. Abraham se convierte en el ejemplo paradigmático de cualquier creyente, como os he dicho, para el que la fe y el tener a Dios constituyen
el fundamento de toda esperanza, aun cuando los acontecimientos permitan no esperar nada. Bueno, pues ya el próximo día explicaré el personaje de Jacob. Cualquier pregunta, ya sabéis, me la formuláis.